y por ende nos toca el estudio semanal, amados. Como ya sabemos, en estas semanas hemos estado estudiando sobre Proverbios, amados, sobre Mishle, Proverbios, las parábolas del rey Salomón, de la sombra del Mashiach, amados. Y eso es muy interesante, amados, porque el primer capítulo de Proverbios y el primer verso de Proverbios leíamos cómo, amados, el Eterno bendito sea, le dice a Salomón, que significa pacífico, rey de Israel, hijo de David, rey de Israel. Y esto es claramente una referencia al rey Mesías, que es Yeshua, Baruch Hashem. Bueno, pero hay algo más, amados. Nosotros, entendiendo la Torah, podemos también entender el propósito y la misión de nuestro Mesías. Por ejemplo, a muchos han preguntado, ¿en qué Mesías creemos? ¿Si en un Mesías sufriente o en un Mesías rey David? Bueno, como sabemos, nosotros creemos en los dos. Creemos que Yeshua es el rey sufriente y también es el rey invicto. Pero nosotros también entendemos, amados ajín, que en este momento el rey Mesías, por decirlo así, Yeshua, está todavía en un papel de Mesías sufriente. Hasta que él regrese, tomará ese papel de Mesías rey David, del Mesías triunfante. ¿Por qué, amados? Porque esa es la secuencia que nos da la bendita Torah. Por eso decíamos, amados, entendiendo la bendita Torah, podremos también entender más sobre nuestro Mesías y más sobre la misión que él tiene para nunca negarle, amados. Elohim nos libre de cometer tan grave pecado. Entonces, nosotros hemos visto cómo la Escritura, la bendita Torah, nos narra que el pueblo de Israel empezó a ser gobernado por jueces, amados, por jueces, después por profetas. Empezó a ser gobernado por jueces, después por profetas y por último por reyes. La Torah nos enseña que el pueblo de Israel no empezó a ser gobernado por reyes. De hecho, fue esa una decisión que al Eterno no le gustó, que el pueblo pidiera reyes. Entonces, antes de reyes, el pueblo tuvo profetas que le consultaban, a los cuales, ellos le consultaban y entonces los profetas le dirigían. También tuvieron jueces, como Sansón, como otros, ahorita se me van los nombres de todos los jueces que tuvo nuestro pueblo. El caso es que todos ellos fueron jueces que gobernaron a nuestro pueblo, pero hasta el final vino el rey. El primero elegido por el pueblo fue Saúl, y lógicamente fue un rey que Elohim no quería. En segundo lugar, el rey ungido, el rey que fue conforme al corazón del Eterno, fue David, el rey David. Eso se ve reflejado en los días del fin, porque el Mesías empezó como profeta y como un juez, y al final vendrá como un rey. Pero además de eso, el rey que el pueblo va a elegir hoy en día en Israel, el Mesías que ellos van a elegir de su propio corazón, por decirlo así, es un Mesías, es un rey que el Eterno no quiso nunca. Es un rey que no es conforme al corazón del Eterno. Se le ha conocido como el antimesías o en el cristianismo como el anticristo. Suena muy fuerte, pero bueno, es ese rey que el pueblo judío va a elegir, que no es conforme al corazón del Eterno. Ese rey es reflejado o es representado por Saúl, el cual fue elegido por corazón del pueblo y no por corazón del Eterno. Y después de ese rey vendrá el verdadero rey, el rey David. En este sentido es el Mesías rey David, el Mesías hijo de David. Ese rey vendrá, que es el rey conforme al corazón del Eterno. Ese rey es el que vendrá después a reinar totalmente sobre las 12 tribus de Israel, amados. Pero ese es otro tema, amados. El tema de hoy es sobre Proverbios capítulo 5, amados ajín, al 7. Proverbios capítulo 5 al capítulo 7. En estos capítulos de Proverbios, amados, que estudiaremos en esta noche, vemos cosas muy fuertes, muy interesantes, que necesitamos aprender también para nuestra vida, amados. Recuerden que los primeros capítulos de Proverbios, amados, son una introducción para ya empezar de lleno hasta el capítulo 10 con los Proverbios como tal. Entonces, ahora, amados, aquí estamos en esa introducción que nos dejan conocer, entender y valorar todavía mejor los Proverbios de Rey Salomón. Entonces, esta noche, amados, veremos el capítulo 5 al 7 del libro de Proverbios, y como subtítulo es Proverbios capítulo 5 Proverbios capítulo 5 al 7, y como subtítulo la exhortación contra el adulterio. Exhortación contra el adulterio. Bueno, amados, empezando ya de lleno el tema, entendemos esto, amados ajín. En estos 3 capítulos de Proverbios,
capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, no hay otra temática, amados ajín, más importante y más fuerte que toque Salomón que no sea el problema del adulterio o el pecado del adulterio. En esos tres temas, en esos tres capítulos, Salomón toca exclusivamente este tema del adulterio, amados. Por encima de otros temas, Salomón toca el tema de el adulterio. Es muy interesante, amados ajín, que Salomón recalque tan frecuentemente durante 3 capítulos la temática del adulterio y la advertencia sobre ese pecado, porque si nosotros recordamos, amados ajín, Salomón o la mamá de Salomón fue Betsabé. La mamá de Salomón fue Betsabé, amados ajín, y recordamos también que Betsabé pecó adulterando con el rey David. El rey David, lógicamente, pecó adulterando con Betsabé. Es muy interesante que Salomón exhorta tanto sobre este pecado cuando sabemos, amados ajín, que él tristemente vio las consecuencias de todo eso en la vida de su padre David y de su mamá Betsabé. ¿Ok? Entonces, Salomón, amados ajín, advierte sobre este pecado y sabiendo que sus padres tuvieron consecuencias fuertes por este pecado, sobre todo rey David, amados. Y entonces Salomón advierte claramente sobre este pecado y las consecuencias de este pecado en Proverbios capítulo 5 al 7, amados. Bueno, amados, algo muy importante que necesitamos empezar a ver acá. Salomón fue el hombre más sabio del mundo. Eso lo sabemos. Salomón fue el hombre más sabio del mundo, amados ajín. Pero Salomón nos enseña algo sumamente importante sobre la sabiduría y las pasiones. ¿Qué nos enseña Salomón en esos capítulos, amados? Bueno, algo muy importante. Salomón nos enseña, amados, que las pasiones tienen el poder de cegar la sabiduría. Las pasiones tienen el poder de cegar la sabiduría. Salomón fue el hombre más sabio del mundo, pero Salomón pecó por causa de sus pasiones. Salomón se desvió de la Torá por causa de sus pasiones. Entonces aprendemos esto, amados. Las pasiones tienen el poder de cegar la sabiduría, por muy alta que sea. Por muy alta que ésta sea, la sabiduría es cegada por causa de las pasiones, amados. En estos capítulos de Salomón, rey Salomón nos deja ver, amados, lo que normalmente nosotros no podríamos ver, cegados por los malos deseos y las pasiones. Salomón nos enseña en estos capítulos de Proverbios, amados, todo aquello que normalmente el hombre no puede ver, cegado por las pasiones y los malos deseos. Y entonces Salomón, amados, nos dice las trágicas consecuencias de todo esto. Baruch Hashem. Bueno, entonces, amados, nosotros necesitamos recordar algo muy importante, algo sumamente importante. Nosotros necesitamos recordar, amados, que una de las más grandes pruebas para el justo, para el que guarda la Torah en esta tierra, tanto hombre como mujer, es la tentación sexual. Una de las más grandes pruebas que tendrá que librar el justo o la justa en esta tierra será la de la tentación sexual. Todo ser humano es tentado en esta área de su vida. Todo ser humano es tentado en esta área de su vida. Todo creyente es tentado en esta área de su vida. Pero la diferencia, nos explica Salomón, es en que la sabiduría que posee ese hombre o esa mujer será un escudo para salir victorioso. La sabiduría que posea un hombre o posea una mujer será el escudo que tenga ese hombre o esa mujer para salir avante y victorioso de la tentación sexual. En este caso, Salomón habla sobre el adulterio, amados aquí. Las generaciones han cambiado en muchas cosas. Las generaciones han cambiado en algunas cosas. Pero, amados ajín, la juventud mantiene la misma insensatez de siempre. Nosotros, como jóvenes, amados, somos igual de insensatos que hace 3000 años. Proverbios se escribió prácticamente hace 3000 años, amados. Proverbios, este libro que tenemos, que nos es tan común, amados, se escribió hace 3000 años.
no hace 2 años o hace 3 años, se escribió hace prácticamente 3000 años. Y Salomón advierte de la insensatez de la juventud hace 3000 años. Entonces, aunque las generaciones cambien en algunas cosas, aunque hoy tengamos Wi-Fi, aunque hoy tengamos celulares última generación, aunque hoy tengamos la tecnología más avanzada que nunca antes la humanidad había visto, a pesar de eso, las pasiones y la insensatez en la juventud siguen siendo la misma que hace 3000 años. Por eso la Biblia no puede pasar de moda, por eso la Escritura no debe pasar en la vida de los creyentes, porque el alma sigue siendo la misma, amados. Entonces, en esos capítulos de Proverbios, amados, una de las cosas que hace el rey Salomón es darnos un escudo, amados, contra la tentación sexual. Proverbios capítulo 7, versos 6 al 15, amados aquí. Vamos a leer Proverbios capítulo 7, verso 6 al 15, amados, en la versión más común que todos tenemos, que es la versión Reina Valera, que es la más conocida. Hoy vamos a leer esa también. Y vamos a ver, amados aquí, cómo Salomón nos enseña este principio, amados, de que la juventud en sí misma, nosotros como jóvenes somos muy insensatos, amados. Todo joven, por decirlo así, tiene algo de locura. La juventud por sí misma trae locura y todo joven tiene algo de locura. Esa locura lo puede llevar a transgresiones graves. Por eso Salomón nos enseña que hay un escudo para librarse de todo eso, y ese escudo es la sabiduría, amados. No hay mejor escudo, dice Salomón, en contra de la tentación sexual que la sabiduría. Proverbios capítulo 7, versos 6 al 15, lo tenemos, amados aquí. Amén. Bueno, esperemos que también lo tengan ustedes, amados, allí en su casita, donde sea que estén acompañándonos en ese estudio de Proverbios, amados. Y dice así, amados, aquí en Proverbios capítulo 7, verso 6 al 15, dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosia, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora y resillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Baruch Hashem. Entonces, amados, vemos cómo el Eterno bendito sea, a través del libro de Proverbios y Salomón, nos enseña la insensatez de la juventud. Nosotros decíamos, amados, por el puro y simple hecho de ser jóvenes, somos insensatos. Por el simple hecho de ser jóvenes tenemos insensatez, tenemos locura, amados. Y Salomón nos enseña, amados, que muchas veces esa locura y esa insensatez lleva a pecados graves, en este caso, adulterio. En este tiempo, amados, que llevamos predicando la Torá y teniendo la oportunidad de ministrar muchas personas, inclusive, claro, jóvenes, pues bueno, no sé, de todas las edades, pero jóvenes en este caso, hemos visto este pecado, amados, aquí tristemente en ellos, el adulterio. Jóvenes que ya vienen del mundo y quieren salir de todo ese medio tan horrible, vienen a la Torá. Y entonces, muchos de ellos traen este pecado, amados, adulterio. Y entonces vemos claramente que aquí se cumplen las palabras de Salomón, que el joven por sí mismo es insensato, es loco, por decirlo así, tiene un grado de locura, pero la cura y el escudo más grande que un hombre o una mujer puede tener es la sabiduría. La Jokmá le va a ser un escudo contra la tentación sexual, amados ajín. De aquí la importancia, amados, aquí, de estos capítulos de Proverbios, amados, entendemos la importancia de que la mujer guarde y obedezca la sabiduría de la Torá. De estos capítulos de Proverbios, amados, también entendemos la importancia de que la mujer guarde y obedezca la sabiduría de la Torá, amados, aquí. ¿Por qué? Porque esto está íntimamente ligado, amados, y eso está totalmente relacionado a evitar este tipo de pecados, sobre todo, lógico, está en los matrimonios, el adulterio, amados.
Cuando la mujer guarda bien la Torá, es también, amados, por ende, un gran escudo en contra del pecado en su familia. Entonces, si la mujer guarda bien la Torá, ¿cómo? No abandonando a su esposo, lo vimos este fin de semana, no aislándose en sí misma, en ella misma. Si la mujer se aísla en ella misma, causa terribles daños a su familia, amados, y tristemente puede ocasionar cosas muy graves en su familia, orillar a cosas muy graves, que no hay justificación, pero sí hay algo que detona todos esos pecados. No hay una justificación para el pecado, amados, para empezar. No existe ninguna justificación para el pecado, pero sí hay detonantes que orillan al pecado. No hay ninguna justificación para el adulterio, pero sí hay detonantes que orillan al adulterio. Y este caso es que la mujer se aísle en sí misma, que abandona a su esposo, que la mujer, amados aquí, no guarde bien la santidad del hogar, la kedushá de la familia, la kedushá familiar. Todas esas cosas, amados, resultan tristemente a veces en consecuencias trágicas. Y por su parte, amados, el esposo que sea muy áspero con su esposa, valga la redundancia, el esposo que sea muy áspero, la indiferencia del esposo, el desamor del esposo y sobre todo la falta de responsabilidad económica por parte del esposo orillan claramente al peor de los pecados. Las veces, amados aquí, que nos ha tocado ver estos casos tristes de adulterio en creyentes y no creyentes, se originan por esas situaciones, amados: aspereza en el hogar, indiferencia, desamor por parte del esposo y sobre todo una irresponsabilidad muy marcada en lo económico por parte del varón, orillan a la mujer al peor de los pecados. Entonces, todo esto, ¿cómo se soluciona? Guardando la Torá. Guardando la Torá realmente. Hace poco, amados, aquí tuvimos la oportunidad de estar ministrando a una mujer que es casada, por decirlo así, ya es mamá, ya es señora, aunque está joven, ya tiene bastantes niños, ya es casada, etcétera, y nos preguntaba, ella no es creyente, pero tuvimos la oportunidad de ministrarle Torá, y nos preguntaba, ¿por qué si una persona, o un matrimonio más bien, conoce Torá, ¿por qué se divorcian? Pero si ya conocen Torá, ¿por qué existen divorcios entre creyentes? Si ya los dos deberían conocer Torá o conocen la Torá. Y la respuesta es clara, amados, porque no se guardó la Torá. La respuesta no es otra más que esa, amados, porque no se guarda la Torá. Y la Torá por sí misma, amados aquí, no puede dar un propósito fuerte, amados aquí, a la persona, sino que la persona misma tiene que poner la Torá en práctica sobre su vida. Si la persona no pone en práctica la Torá, lógicamente, amados, las consecuencias van a ser las mismas de cualquier goy. La vida de una persona, aunque esté en una comunidad, aunque tenga Torá, va a ser la misma que la vida de un goín, de alguien que no tiene Torá. La vida, las consecuencias van a ser la misma. ¿Por qué? Porque no guarda la Torá. Va a tener siempre problemas económicos, va a tener también problemas familiares, problemas espirituales y problemas de todo tipo. ¿Por qué? Porque tristemente la Torá no es puesta en práctica y las consecuencias van a ser las mismas, amados, y los resultados van a ser los mismos de cualquier persona goy, de cualquier persona que no conoce la Torá, amados aquí. Entonces decíamos, lo importante no es conocer la Torá, lo importante es practicar la bendita Torá, amados aquí. ¿Ok? Bueno, algo muy importante acá, amados aquí. La mayoría de las veces, hablando sobre creyentes, amados aquí, porque les decía, nos preguntan eso, ¿por qué los creyentes se separan? ¿Por qué hay creyentes que se separan? Porque no se guarda la Torá, lógico está, amados. Pero hablando sobre este punto, amados, también hemos podido ver, amados, a través de platicar con todos, con varias personas en estos casos, que lo que busca, amados, aquí, una persona, en este caso una mujer que es creyente sobre todo, no busca, porque la temática es adulterio, la persona, sobre todo la mujer que es creyente, no está buscando a otra persona, no busca a otro esposo. La mujer no busca cambiar de esposo, a diferencia del hombre, que sí se da un poquito más, que el hombre se le hace un poquito más fácil ir y cambiar de esposa como si nada. La mujer no busca eso, amados. La mujer no busca cambiar de esposo, sino que el esposo cambie.
Es algo muy diferente. Lo que realmente quiere una mujer, una esposa, no es cambiar de esposo, es que el esposo cambie. O sea, no es que no quiera seguir casada con la persona de la cual se enamoró un día, no es que no quiera seguir casada de la persona que conoció estando más joven, no es eso, es que la mujer solamente quiere que el esposo cambie. Estamos hablando de creyentes. Y por supuesto, si hay alguien que no guarda la Torah, que no es creyente, lógico, esto también le puede ayudar en algún momento, o de alguna forma. Entonces decíamos, amados, claramente, a diferencia del hombre, la mujer, amados, no busca cambiar de esposo, sino busca que el esposo cambie, que es muy diferente, amados. Entonces ahí está la responsabilidad del esposo de poder guardar bien la Torah. Decíamos, los casos que han resultado en tragedias es cuando el esposo es demasiado áspero con la esposa, cuando es demasiado indiferente con la esposa y tiene bastante desamor hacia la esposa. Añadido a eso, la falta de responsabilidad económica marcada orillan a la esposa al peor de los pecados, amados. Cuando el esposo se deslinda totalmente o mucho de lo económico, orilla a pecado. Cuando la esposa tiene que trabajar y prácticamente mantener el hogar, orillan a pecado. Eso está mal, eso no es un diseño de la Torah, eso no es algo que el Eterno apruebe. El fin de semana platicábamos de eso, que el mejor trabajo para una mujer no es en una oficina, no es en un hospital, no es en nada de esos lugares. El mejor lugar para trabajar de una mujer, porque sí puede trabajar, es su propio hogar. Pero es difícil, que una mujer trabaje en su propio hogar es difícil, sí es difícil, más en la economía en la que nos movemos nosotros, por ejemplo, estando acá en México, más en la economía latinoamericana y prácticamente de todo el mundo, que ya está muy mal. Es difícil, lógico que sí, es difícil, pero así como guardar Shabbat es difícil, se puede lograr. Si en el corazón de la mujer, del hombre, está lograrlo, se puede lograr, amados. Solo está que la mujer y el esposo, lógico está, se pongan a ayunar, se pongan a orar, se pongan a guardar la Torah, se humillen ante su Creador y la respuesta tarde o temprano llegará. Podrá tener un sustento desde su hogar, o un sustento tal vez sí saliendo de su hogar, pero con sus propios horarios, vendiendo algo que ella ponga sus propios horarios y que sea el menos tiempo posible que permanezca fuera de su hogar. Eso va a traer una bendición fuerte, impactante a la vida de la familia. Mejor educación a los hijos, mejor atención a los hijos, al esposo, etcétera, a ella misma, dedicándose a su vida, a su alma. Porque cuando se trabaja, amados, no se puede dedicar nadie. Es una mentira que alguien pueda dedicar, teniendo trabajo, una vida bien en lo espiritual. No se puede, amados. Por eso los levitas tenían que aislarse del campo, de las labores del campo, de las labores cotidianas y dedicarse al Eterno, porque eso es un principio fundamental. Se necesita personas que se dediquen al 100% al Eterno, porque no se pueden llevar al 100% las dos cosas. Pero el caso, amados, aquí hablando sobre la Isha, la mujer, es claro eso, amados, que necesita trabajos donde no abandone, hablando de la mujer casada, no de la mujer soltera. Pero bueno, puede ser un caso. Hablando de la mujer casada que tiene hijos, amados, que la mujer tiene que tener mayor espacio y mayor tiempo en su hogar. Eso es indiscutible. Cualquier persona que discuta eso, amados, está yendo en contra de la Torah. Decíamos, pero es difícil, es que es muy difícil tener un trabajo de esa forma. Sí, amados, sí es difícil, eso no cabe la duda que es difícil. Pero decíamos, amados, que al igual que la Torah, que al igual que el guardar Shabbat, es difícil, pero todo está que el hombre o la mujer quieran guardar los mandamientos y el Eterno bendito sea, pone los medios para que pueda hacerlo. Y yo he conocido muchos casos al respecto de cómo la mujer clama al Eterno, porque esa es su facultad de la mujer, clama al Eterno y el Eterno le responde dándole una forma de vida, una forma que pueda ganarse la vida dignamente y teniendo la economía necesaria, y aún así guardando la Torah, amados. Todo está en el corazón de cada ser humano. Todo está en la disposición del corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros no lo queremos, no pasará. Si nosotros lo queremos y lo buscamos, pasará, amados aquí. Entonces por eso decíamos, amados, es importante que la mujer permanezca en casa, ya sea trabajando o no, trabajando en su hogar, que a fin de cuentas siempre es un trabajo, pero
atendiendo sobre todo a su familia. Eso es sumamente importante, amados, para evitar el peor de los pecados, que es el adulterio, amados. La Torah por eso es una barrera, es una protección contra el pecado y la destrucción del hombre, amados. Dicen los sabios de Israel una frase: el hombre busca honra y la mujer cariño. El hombre y la mujer, lógicamente, en sus emociones son diferentes. Y el hombre, amados, no busca tanto abrazos y eso, sino busca honra en el matrimonio, busca honra. Cuando se le da menosprecio en lugar de honra a un hombre, se está atacando directamente contra su autoestima, contra su dignidad. Y por eso son una de las razones que también el hombre cae tristemente en adulterio, cuando la esposa no lo honra. La Torah enseña que la esposa tiene que honrar al esposo como a un padre. Y al igual que un padre terrenal, no necesariamente tiene que ser bueno. Nosotros tuvimos padres en lo terrenal, dice Shaul en Hebreos capítulo 12. Nosotros tuvimos padres en lo terrenal, dice Shaul. Pero no significa que todos los papás sean buenos. No significa que por tener papá fue bueno, o algunos tal vez no tuvieron papá, tristemente, ¿no? Por una u otra cosa. El caso es que todos, la mayoría tuvimos un papá terrenal, y no necesariamente fue un buen padre, pero aún con todo eso, la Torah marca honrarle al padre. No dice, bueno, honrarás a tu padre y a tu madre. Cláusula, si es buen padre o es buena madre. No, dice, tienes que honrar a tu padre y a tu madre y se acabó. Sea bueno o sea malo. Ahí ya no hay discusión. Y por eso es lo difícil. Honrar a un padre bueno es fácil, pero honrar a un padre que no es bueno es difícil, y por eso tiene mayor mérito. Pero ¿en qué consiste la honra? La honra consiste en respeto, en dignidad al padre o a la madre, en respeto sobre todo y dignidad al padre o a la madre, en ayuda. No se refiere a participar de sus pecados, porque también eso hemos escuchado. Y una vez se me acercó una hermana, ya no venía acá y dice, yo me retiro porque yo tengo que apoyar a mi esposo. Mi esposo no quiere que yo venga a esta comunidad, dice que estás loco y otras cosas. Entonces no quiere que yo venga a esta comunidad. Está muy bien. ¿Y qué va a hacer? Voy a guardar la Torah desde mi casa porque tengo que apoyar a mi familia, tengo que apoyar a mi esposo. Ok, está muy bien. Yo no me opongo a eso. Si es la forma de traer a tu esposo a la Torah, yo no me opongo a eso. Pero ¿cuál fue el resultado? Que tarde, un poquito de tiempo después, se sacaba fotos en Facebook en unos de esos llamados bares familiares con una cerveza en la mesa. ¿Y eso qué tiene de honra al esposo? ¿Eso qué tiene de ayudar al esposo? Eso no es honrar al esposo, eso no es someterse al esposo, eso es ser copartícipe y cómplice de los pecados del esposo. Eso no tiene nada que ver con la Torah, amados. Honrar al esposo no significa coparticipar, que se ha visto bastantes veces, ser cómplice, ser todo eso de los pecados del esposo. Honrar es respeto, es dar dignidad, eso es honrar. Cuando lógicamente se busca transgredir la Torah, o el esposo está buscando que la mujer transgreda la Torah, es el punto donde la Torah marca que la mujer ahí es donde ya no tiene la obligación de someterse, y dice 1 Corintios capítulo 7 que en casos extremos la mujer puede separarse del esposo cuando ya el esposo, que no es creyente, lo obliga claramente a transgredir la Torah. En estos casos la Torah prueba que la mujer pueda separarse. Separarse, no divorciarse. Son dos términos diferentes. La separación y el divorcio son dos términos diferentes. Entonces, adelantito vamos a ver ese punto del divorcio, amados. Porque la única forma, dice Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Maestro, nuestro Rabino, la autoridad que tenemos sobre nosotros, y no hay nadie más, ningún rabino, sino solamente Yeshua, dice que el hombre o la mujer solamente puede divorciarse de su esposo o de su esposa cuando hay adulterio. El tema que estamos viendo hoy. Es la única puerta que abre la opción del divorcio. No hay ninguna otra, según la Torah, dice Yeshua. No existe otra, solamente adulterio. En ese caso, dice, la esposa o el esposo puede separarse claro está, de su cónyuge. Pero vamos a ir más adelante en ese tema. Pero en este punto decíamos, amados, que nosotros decíamos, los sabios de Israel enseñan que el hombre busca honra. Cuando el hombre tiene honra, tiene respeto, decíamos, honra es respeto. Honra no es ser copartícipe de los pecados del esposo, sino honra es respeto, siempre y cuando no se transgrede la Torah. Y la mujer dice, busca
cariño. En este caso, que el esposo no sea áspero con la esposa. Dice Efesios capítulo 5, esposos no sean ásperos con sus esposas, sino trátenlas como a vasos más frágiles, porque así también el Mashiach trató a la Kehilá y dio su vida por la Kehilá, por la congregación. Entonces habla de ese punto las cartas de Pablo, amados. ¿Ok? Bueno, entonces, amados, aquí, cuando la mujer deshonra al varón, decíamos, abren puertas al adulterio. Decíamos, el adulterio no es justificable, ningún pecado tiene justificación, pero sí tiene detonantes que orillan a ese pecado. En este caso, la deshonra al varón habla de una mujer insensata. La mujer que deshonra al varón habla de una mujer insensata. El respeto debe ser como el de un padre, lo vimos, y a lo único que no debe de someterse es a la transgresión de la Torá. A lo que no debe de someterse es a la transgresión de la Torá. Y por su parte, la aspereza y desentendimiento del varón en lo económico abren la puerta al peor de los pecados, amados. La aspereza en el varón y el desentendimiento, sobre todo en lo económico, abren claramente las puertas al peor de los pecados, amados, que es el adulterio. Proverbios capítulo 5, verso 15 al 21, amados, aquí. Proverbios capítulo 5, verso 15 al 21, amados, nos sigue hablando sobre este tema, y Salomón nos enseña, amados, aquí, la sabiduría que debemos de tener para Elohim nos libre nunca, amados, aquí, acercarnos a tan grave pecado que es adulterio, el adulterio, amados, aquí. Proverbios capítulo 5, verso 15 al 21, amados. Lo tenemos, amados, aquí, que estamos acá en la comunidad. Verso 15 al 21. Amén. Bueno, Baruch Hashem, amados. Entonces dice de la siguiente forma, amados, aquí: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. En pregunta, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Yahweh y él considera todas sus veredas. Baruch Hashem. Bueno, amados, entonces aquí claramente nos enseña esto Salomón, amados, que la única arma contra la tentación es la sabiduría. Yosef, el patriarca José, fue tentado, pero sin pecado. Patriarca José fue tentado, pero sin pecado, amados. Por eso, amados, aquí la Torah también nos enseña, otro de los principios que la Torah nos enseña, que la Escritura nos enseña, es que Yeshua HaMashiach es nuestra fuerza para librar las tentaciones. Hebreos capítulo 4, verso 16. Adelante, amados. Hebreos capítulo 4, verso 16 nos enseña este principio, amados, aquí, que el Mashiach entiende la debilidad. Alguien puede decir, bueno, es que lo que pasa que yo soy muy débil y soy tentado y todo eso. Bueno, dice el Mashiach que entiende nuestra debilidad, pero necesitamos clamar a Él para poder salir avantes de la tentación sexual. Hebreos capítulo 4, verso 16, amados. Dice así, amados. Hebreos capítulo 4, verso 16, dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar compasión y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el verso 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo Cohen que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Patriarca Joseph fue tentado, pero sin pecado. Y Mashiach fue tentado, pero sin pecado. Entonces dice la respuesta, el verso 16, la tentación va a venir a la vida de toda persona. Por eso así iniciamos el tema, que un justo o una justa en esta tierra, en esta vida, una de las cosas que más tendrá será las tentaciones. Bueno, las tentaciones vendrán tarde o temprano, pero dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para hallar socorro y auxilio, o hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono del Eterno, dice, al trono de la gracia, para alcanzar compasión y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, es lógico, amados, aquí que vengan las tentaciones, pero también dice claramente la Torá que junto a la tentación viene la salida. Entonces, en este caso, dice que debemos declamar al Mesías, el cual entiende que somos débiles. Hoy entre los goín, hoy entre la gente que no conoce la Torá, amados, el adulterio es algo ya común. El adulterio es algo de todos los días, es algo que a la gente ya no le asusta ni le importa, amados. Antes, por ejemplo, amados, ustedes escuchaban muy claramente o muy seguido la frase, este hombre engaña a su esposa, o esta esposa engaña al esposo. Esa era la frase más común. Esta persona, este hombre engaña a su esposa. Entonces el adulterio supuestamente, amados, ¿era qué? Era un engaño. O sea que se escondía para pecar, es un decir. ¿Cuál es la realidad de nuestros días? Que el adulterio, amados, ya no es un engaño. La gente, amados, ya no se oculta para pecar. Y en este caso, amados ajín, la humanidad está tan degradada que las personas, amados ajín, viven en adulterio y ya no se esconden. ¿En qué forma? Bueno, en que la esposa claramente sabe que su esposo la engaña, o más bien que ya no la engaña porque ya es una verdad, ya no es un engaño, ya es una realidad. Preguntan a las personas y saben que su esposo anda con otra persona. Entonces ya no es un engaño, pero sí es adulterio. Entonces la persona ya acepta ese tipo de vida. Ya acepta ese tipo de vida y ya acepta que el esposo tenga otra mujer o otras mujeres. Y ya lo acepta sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la humanidad está más degradada que nunca, amados. La Torá nos enseña claramente, amados, el Mesías sobre todo, que la única razón, decíamos unos minutos atrás, que la única razón que nos dio nuestro Mesías, amados, para buscar el divorcio es el adulterio. No existe otro pecado, otra razón, porque recuerdan que existían dos escuelas, uno era la escuela de Gilel, la otra la escuela de Shammai, y entre ambos se peleaban los decretos que regirían al pueblo de Israel, y ellos sacaron su propia versión. Por ejemplo, decía la escuela de Shammai que si la esposa le quemaba la comida al esposo, se podía divorciar de ella, que si la esposa no le sabía cocinar y se quemaba la comida, estaba permitido el divorcio. Gilel decía, no, mejor que se permita hasta que no sé qué, y no, mejor que se permita hasta no sé cuándo. Y entonces cada uno tenía su propia versión de cuándo se permitía el divorcio. Viene Yeshua y dice, no es porque te queme la comida, no es porque te despinte la ropa, no es porque haga algo de eso, no es porque ronque en la noche. La única razón para el divorcio es el adulterio. Esa es la única razón para el divorcio, amados. No existe otra. No existe otra razón para el adulterio, para el divorcio más que el adulterio. Esa es la única razón que nos da nuestro Mesías. No hay otra. Y por ende la tenemos que seguir. La única razón que permite el divorcio es el adulterio. Decíamos, amados, algo diferente al divorcio es la separación. La dice Pablo. Si la mujer no está bien con su esposo que no es creyente, sepárese, pero quédese sin casar. Sepárese, no divorcie, sino sepárese. Y Yeshua también lo dice en Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 19. La única razón para divorciarse es el adulterio, pero la mujer o el hombre que se divorcia no puede volver a casarse. Porque, ¿qué creen? Eso también ya lo hemos visto mucho. Muchos jovencitos, amados, se casaron a una corta edad o sin pensarlo muy bien, y tiempo después se divorciaron. Eso es algo que hemos visto también, amados aquí, pero a manos llenas. ¿Y qué pasó después? Pues estando jóvenes, pues después ya no les gustó estar solos y con la opción de que ya no se pueden casar. ¿Qué hicieron? Se volvieron a casar. Ya sea con goín, con otros que parecían creyentes, etcétera. Pero buscaron otra vez casarse. Esto, amados, hasta donde yo lo entiendo, lo prohíbe Yeshua. Una persona que ya se casó conociendo la Torah, ya se casó conociendo la Torah, conocía mitzvot, conocía Shabbat, se casó bajo una jupaj, bajo un manto nupcial, y se divorcia,
se separa por X o Z razón, porque no le gustó X cosa, no le gustó Z cosa, ya no le pareció tan guapo, ya no le pareció tan guapa, por cualquier cosa se divorció. Bueno, dice Yeshua, tiene que permanecer sin casarse. Ya no puede casarse. ¿Por qué? Porque lo contrario, dice, hace que su esposa adultere. Ya no puede casarse. Eso es lo que yo entiendo, amados. Habría que preguntar a los rabinos de alto rango que creen en Yeshua, a los rabinos que están en Israel, que nos enseñan Torah, que creen en Yeshua, ¿qué opinión tienen sobre ese punto? Yo no sé si tengan otra opinión sobre este punto. El que yo veo escritural, si lo estoy entendiendo bien, amados, es que alguien que ya conoció Torah puede divorciarse si ya hay un caso grave, puede separarse si se casó en la Torah, los dos conocían Torah, pero lo que no puede hacer es volver a casarse, aunque esté joven. Perdón la expresión, pero fue una consecuencia de sus malas decisiones. No puede ni debe volver a casarse. Eso le enseña Yeshua. Perdóneme si es que le estoy entendiendo mal, a su tiempo me disculparé y lo recalcaré y lo rectificaré si es que los rabinos de Israel dicen otra cosa. Pero hasta donde yo entiendo, los rabinos conocen la Torah, porque los rabinos ortodoxos permiten el divorcio. Hablo de los maestros que sí conocen la Torah y creen en Yeshua, porque los ortodoxos se divorcian y se vuelven a casar, pero ellos no creen en Yeshua. Entonces Yeshua nos enseñó otra cosa. Por eso le pregunta a Pedro, Kefa, dice, maestro, entonces, ¿por qué mandaste a Moisés dar carta de divorcio? Dice, por la dureza de su corazón. Pero yo desde el principio no lo planeé así, sino que el hombre y la mujer fueran una sola carne, y lo que Elohim juntó no lo separa el hombre, dice Yeshua. Entonces, dice Kefas, bueno, entonces no conviene casarse. Si no hay oportunidad, como diciendo, si no hay oportunidad del divorcio, mejor no conviene casarse. Dice Yeshua, bueno, eso ya no es para todos, porque hay quienes deciden no casarse por el reino, por eso hay quien se vuelve eunuco por causa del reino, hay quien se vuelve eunuco por otras decisiones, o lo vuelven eunuco a la fuerza, es un decir. Pero el caso es que Yeshua prohíbe el segundo matrimonio dentro de la Torah. O sea, se puede casar en la Torah, se puede divorciar, que no es lo mejor, pues, tristemente no es lo mejor, pero no se puede volver a casar, amados. Y esto se está viendo mucho. Personas que se divorciaron jóvenes, muchas, amados, muchas. Yo conozco muchos casos, que se casaron jóvenes, se separaron después de unos meses, ni tan siquiera años de matrimonio, sino meses de matrimonio, y hoy se volvieron a juntar o a casar. Entonces, tristemente estamos viendo esa realidad, amados. Por eso vemos la importancia de la sabiduría, amados. Pero ahorita vamos a ver algo muy importante también sobre este tema, amados. No hay, amados aquí, engaño, porque decíamos, el adulterio muchas veces se ve como un engaño, pero no hay engaño, amados, porque delante de Elohim todo es visible, y tarde o temprano Él traerá el castigo a cada persona, amados. Entonces, ¿el adulterio qué es? Dicen, ¿es un engaño? No, pero realmente no es un engaño, porque Yeshua dice que tarde o temprano, la Torah dice que tarde o temprano la persona, ¿qué pasará? La persona tarde o temprano, amados, será castigada por el Eterno, será evidenciada por el Eterno, así que no es engaño. La persona piensa que engaña a su esposa o su esposo, pero no, amados, no hay engaño. El Eterno a su tiempo exhibirá todo y traerá todo a la luz, castigando a aquel que comete el pecado. Proverbios capítulo 6, verso 29. Bendiciones a todos, amados ajín, que están conectados, amadas Ajayot, que comparten los videos. El Eterno les bendiga mucho, amados y amadas Ajayot, por estar estudiando la Torah. El Eterno les bendiga, les dirija, y sea Él, amados, que nos ministre siempre para bendición en nuestra vida, amados. Las palabras del hombre de nada aprovechan. Las únicas palabras que nos sirven son las palabras de Yeshua, que nos dan vida, amados. Las palabras de la Torah. Él es la Torah viviente, Él es el Etz Chaim, Él es la Torah viva, amados. Baruch Hashem. Bueno, el árbol de vida. Proverbios capítulo 6, verso 29, ¿lo tenemos, amados? Dice de la siguiente forma: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco el ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Baruch Hashem, capítulo 7, verso 15 al 23.
El pecado, amados, no puede permanecer oculto, decíamos, no puede ocultarse el hombre. Se puede ocultar ante las personas, ante el Eterno no, y el Eterno tarde o temprano traerá el pago de ese pecado. Capítulo 7, verso 15 al 23 dice: por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. O sea, está engañando a su esposo, ¿no? Cuenta esto. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa, le rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salmería de sus labios. Al punto tras ella va como el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta ha traspasado su corazón. Baruch Hashem, amados. Entonces aquí vemos que supuestamente este pecado es un engaño. O sea que la persona que hace esto engaña a su esposo o engaña a su esposa, amados. Pero ya vimos que el Eterno no puede ser engañado, y todo lo que el hombre cosecha, o que siembra, eso también cosechará. El Eterno pagará a cada uno según sus obras, amados ajín. Este pecado, amados, el pecado sexual, es el que más abre la puerta al enemigo. Eso existe, amados. Yo lo he visto. Existen las posesiones demoníacas. Existen demonios que toman el alma de una persona. Existe la posesión demoníaca y por ende existe la liberación demoníaca. Pero sí existe la posesión demoníaca. Y créanme, amados, a pesar de tener corta edad, he visto muchos casos o gente poseída por demonios. He visto gente poseída por demonios, mucha gente poseída por demonios. ¿Y qué pasa, amados? Al confesar sus pecados para romper esas maldiciones y ser libres, de las cosas que más confiesan, amados, porque ya están tan oprimidos por el demonio que ya no aguanta, es el adulterio. Una de las cosas que más abre, amados, aquí las puertas al enemigo para poseer el alma de una persona es el adulterio, amados. El pecado sexual es una de las puertas más grandes, amados, que abren a Satanás la puerta y a sus demonios para poseer muy fuertemente y atormentar la vida de una persona. Yo he visto posesiones demoníacas muy fuertes. Créanme, amados, aquí pensarán que es locura, pero es así. He visto, por ejemplo, personas prácticamente levitando del suelo. Eso existe. Gente poseída por demonios que cae al suelo y los demonios la levantan sobrenaturalmente, prácticamente levitando. Eso existe, amados. Gente poseída por demonios con prácticamente superfuerza, fuerza sobrenatural. Gente poseída por demonios hablando en otros idiomas. Gente poseída por demonios haciendo infinidad de cosas, amados. Haciendo cosas terribles. Los demonios hablando a través de las personas, literalmente. Y siempre, amados, en las posesiones más fuertes que yo, amados, tuve la oportunidad de ver en mi vida, de las posesiones demoníacas más fuertes, siempre estuvo infiltrado el pecado sexual. No había otro. Y en segundo lugar, los pactos satánicos. La gente que se mete al satanismo, a la brujería, a la hechicería, y hace pactos satánicos para lograr más poderes, supuestamente, con el enemigo, porque eso existe. Y entonces la gente que está metida en brujería, satanismo, hace esos contratos satánicos para poder tener poderes en su vida, y los logran a través de demonios. Por eso curan, por eso adivinan, por eso sanan, por eso hacen muchas cosas. El caso es que los pactos satánicos, los contratos con el diablo, en pocas palabras, que existen, y el pecado sexual son las dos cosas que más abren, amados, aquí las puertas al enemigo para poseer terriblemente la vida de una persona. Las posesiones más fuertes, porque hay niveles de posesión, hay demonios que nada más medio que ahí hacen escándalo, hay gente que medio que chilla y es una posesión demoníaca, o sea, hay cosas muy leves, pero hay cosas muy terribles, amados, gente que, le digo, está muy poseída con manifestaciones demoníacas muy terribles, y los dos factores siempre son, o bien se metió a la brujería, a hacer contratos satánicos, o se metió en fornicación y adulterio. No hay pierde. Esos dos son las dos puertas más fuertes. No hay pierde, amados. Una de las cosas que más abre la puerta al enemigo es adulterio. He visto gente poseída por demonios por adulterio. O sea, no estoy inventando, amados, ¿de qué me serviría sacar mentiras? Las dos puertas, por eso yo lo aprendí en la práctica, viendo gente y sabiendo por qué estaba poseída por demonios muy fuertemente. Uno, contratos satánicos, anduvo en satanismo, anduvo en brujería. O dos,
se metió en pecados sexuales. Se dedicaba a la prostitución, adulterio, que está ligado, fornicación. Son las puertas más fuertes a Satanás. No hay otras, amados. Entonces, amados ajín, dentro de los 10 mandamientos aparece este pecado, o la prohibición a este pecado. Dentro de los 10 mitzvot aparece este pecado. Dice el hebreo lotinaf, que se tradujo como no adulterarás. La palabra adulterio es una palabra que no está referida al pecado sexual, aunque se ha usado para eso. La palabra adulterar está más ligado con la idea de corromper algo que es puro. Supongamos, este es aceite, es un decir que este fuera aceite. Bueno, adulterar es echarle agua a este aceite. Eso es adulterio. Diluir una sustancia pura, eso es adulterio. La palabra adulterio no está ligada con lo sexual, sino que después se ligó a eso. En sí, la palabra como tal, adulterio, no aparece como tal en la Torah. O sea, es otra cosa. Aparece la palabra tinaf, que se tradujo como adulterio. Y hoy nos da la idea de eso, de un pecado sexual, lógicamente. Pero en sí, amados ajín, se refiere a la idolatría. El adulterio está ligado a la idolatría, porque la idolatría es un adulterio contra nuestro Padre, que es el Eterno, y a la vez la idolatría llevaba a los pecados sexuales. Entonces a eso se refiere lotinaf, idolatría, que en sí también está conllevado siempre a pecados sexuales, amados. El pecado no surge de la noche a la mañana. Es mentira eso del amor a primera vista y cosas como esas. El pecado no surge a la primera vista, sino que es producto de un consentimiento largo en el pensamiento. Es el producto de un consentimiento en el pensamiento por largo tiempo. O sea, la persona que adultera, amados, no es que de la noche a la mañana fue tentado, no, es que por mucho tiempo concibió el pecado, lo consintió, lo concibió y lo permitió en su mente y corazón. Por eso surge el pecado. Por eso Salomón nos dice que renunciemos a eso, amados ajín. El tzitzit lleva el propósito de recordar al hombre su compromiso con el Creador. El tzitzit, por eso usamos tzitzit, porque tiene un propósito de impedir el pecado sexual. El tzitzit, un recordatorio visual. Dicen los sabios de Israel, los ojos ven, el corazón desea y el cuerpo ejecuta. El deseo viene por los ojos, el corazón desea y el cuerpo ejecuta. Entonces, los tzitzit tienen ese propósito, amados, de impedir la tentación sexual. Dice Santiago, Jacob capítulo 2, verso 13, dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Elohim, porque Elohim no tienta a nadie, ni él es tentado por el mal, sino cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Cuando se alimenta la concupiscencia, da a luz el pecado, y cuando el pecado se concibe, da a luz muerte. Amén. Nos enseña el ciclo Jacob, Santiago, que era también conocedor de Torah. Entonces, primero viene que la concupiscencia, después se alimenta la concupiscencia y por último ya el pecado hasta el final. Por eso decimos, los ojos ven, el corazón desea y el cuerpo ejecuta. El pecado, decíamos, no es algo que surja de la noche a la mañana. Ya de repente pecó, no, es algo que se consintió en el pensamiento por largo tiempo y hasta cierto momento se ejecutó. Entonces por eso, amados, hoy estamos a tiempo de pedirle perdón al Eterno y erradicar este pecado de nuestra vida. Este pecado, lógico está, tiene el poder de cambiar la vida para siempre de una persona. Por eso es tan dañino, por eso es tan peligroso, porque un pecado cambia la vida de la persona para siempre. En este tema, el pecado del adulterio. Decíamos, David pecó y cambió su vida para siempre. David, que era el hombre conforme al corazón del Eterno. David, que era un hombre que vivía en santidad, que amaba al Eterno, aún él pecó. Entonces, lógicamente, el pecado está siempre a la puerta, amados. Entonces, ¿qué pasa acá, amados? Como último punto de este tema. También una esperanza, por decirlo así. Nadie puede saber con exactitud qué hay, amados, en el corazón de otra persona. Nadie puede saber con exactitud qué hay en el corazón de otra persona, pero el Eterno sí lo sabe. El Eterno sí lo sabe. Por eso, el guardar los mandamientos del Eterno es también una forma en la cual el Eterno nos protege de lo que para nosotros es desconocido en el corazón del otro. El Eterno nos protege a través de guardar sus mandamientos de lo que no conocemos en el corazón de otra persona. Por eso decíamos que hemos visto, amados, aquí en estos años, bastantes, cientos de casos, amados, de jovencitos que se casaron sin pensar bien lo que hacían.
Meses después, no años, meses después se divorcian y quieren volver a casarse rompiendo la Torah así. Porque está prohibido volver a casarse si ya se casaron. Entonces decimos, pero ¿cómo sé yo qué hay en el corazón de la persona? No lo sabemos, no lo sabemos. En parte se ve, pero no en parte no se ve. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, lo que pasa es esto, que el Eterno bendito sea promete proteger a la persona que le ama, porque Él sabe lo que hay en el corazón de otra persona. Y si Él sabe que no hay integridad en el corazón de otra persona, el Eterno va a proteger a su hijo o a su hija de cometer errores. ¿Dónde dice eso? Proverbios 6, verso 20 al 24. Entonces esto es una esperanza. No podemos saber como seres humanos, amados, qué hay en el corazón de otra persona, pero el Eterno sí lo sabe. Y aquel que le ama lo protegerá aún de lo que esa persona desconoce. Entonces es una gran bendición, amados, guardar los mandamientos del Eterno. No ser necios, sino guardar los mandamientos del Eterno. Por eso decíamos, amados, el mayor escudo para el pecado es la sabiduría. El guardar los mandamientos del Eterno, el temor al Eterno. Proverbios capítulo 6, verso 20 al 24, ¿lo tenemos, amados? Dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. O sea, mandamientos que son recordatorio, como tzitzit. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Baruch Hashem. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer. ¿Para qué? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Baruch Hashem. Capítulo 7, adelantito, verso 4 y 5. Los mandamientos protegen de lo que nosotros desconocemos. Dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y la inteligencia llama a la parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por la celosia, y empieza a narrar el pecado del joven. Entonces aquí está, los mandamientos que hace. Los mandamientos guardan de lo que para nosotros es desconocido. Nadie, decíamos, puede saber, amados, lo que hay en el corazón de otra persona. Entonces, ¿cómo sé si elijo bien o elijo mal? Teniendo confianza en cómo tú guardas los mandamientos del Eterno. En cómo tú guardas los mandamientos del Eterno. Si tú guardas los mandamientos del Eterno, tendrás confianza que el Eterno te prosperará y guardará de tomar decisiones equivocadas. Si guardas los mandamientos del Eterno, dice, ellos te guardarán, porque el Eterno conoce lo que hay en el corazón del otro hombre o de la otra mujer. Eclesiastés capítulo 7, verso 26, amados. Es el mismo punto. Los mandamientos guardan de lo que nosotros desconocemos, de la mala mujer o, en su defecto, del mal hombre. ¿Cómo tú, jovencito o jovencita, tomarás una decisión correcta? Guardando bien los mandamientos. Esa será tu confianza. Si guardas bien los mandamientos, si amas al Eterno, si tienes temor al Eterno, tendrás la confianza que Él también te guardará cuando tomes la decisión de unirte en matrimonio. Si no tienes santidad, si no amas al Eterno, el Eterno tampoco podrá guardarte de lo que tú desconoces en el corazón de otra persona. Eclesiastés capítulo 7, verso 26, amados. ¿Lo tenemos? Eclesiastés capítulo 7, verso 26 dice, amados ajín: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón son lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Elohim, ¿qué? Escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Aquí está, amados. Dice que el que escapará de algo negativo será el que ama al Eterno, el que teme sus mandamientos. El Eterno le hará escapar de eso. Pero, dice, el pecador quedará en ella preso. Entonces aquí vemos también este mismo pensamiento de Salomón. Cuando tú guardas los mandamientos, tendrás confianza que el Eterno te guardará de lo que tú desconoces, de lo que tú nunca podrás saber qué hay en el corazón del ser humano. Pero el Eterno lo sabe y por eso te guarda. Pero si no guardamos los mandamientos, pobre de nosotros, porque Él sí nos dejará caer
en cosas terribles, amados. Entonces, por eso, amados, como conclusión de este tema, amados, la sabiduría es el único escudo ante la tentación sexual. Como vimos antes, Él evitará mucho dolor en nuestra vida. Él evitará, ¿qué? Mucho dolor en nuestra vida, amados ajín. En una sociedad tan degradada como la que vivimos, el adulterio es algo común. Elohim nos vuelve a hacer el recordatorio de que debemos tener santidad a Él como la única forma de heredar la vida eterna que Él tiene reservada, amados, para los que le aman. El Eterno en estos tiempos nos vuelve a hacer la misma invitación de recordar que tenemos un compromiso ante nuestro Creador y entonces le debemos devoción a Él, amados. Le debemos temor a Él, santidad a Él, le Kadesh a Yahweh, santidad a Yahweh. Y como dijo Salomón, amados, en Eclesiastés capítulo 8, verso 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. La sabiduría, por ende, el mejor escudo ante la tentación sexual. Baruch Hashem. Baruch Hashem, amados. Entonces, hasta aquí el tema, amados ajín. Toda Rabá, amados, por la vida de cada uno de ustedes, amados, que estuvieron esta noche con nosotros, amados ajín, orando al Eterno, estudiando la Torá, siguiendo, estudiando los temas de Proverbios, amados ajín, que estudiamos los miércoles. Y si el Eterno lo permite, amados ajín, este próximo viernes estaremos empezando a las 6 de la tarde, 6:30 más tardar, hora central de México, con los temas que venimos platicando.